Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro jueves de Biblia. La semana pasada tuvimos una pequeña interrupción, pero una muy hermosa interrupción con la solemnidad del cuarto dogma de la Asunción de María, que fue llevada en cuerpo y alma, y fue el último dogma que se ha dado en la Iglesia de 1950 por el Papa Pío XII y además el 1 de noviembre. Hoy vamos a terminar el Evangelio de San Juan, bueno, el capítulo 6 del que hemos venido platicando, para cerrar y tener todos los elementos esenciales para poder hablar de la Eucaristía en su plenitud, como Cristo lo pensó. Obviamente digo, todos los elementos iniciales, sí, iniciales. Pues les invito a cada uno de ustedes a acomodarse, a tener su Biblia, que hoy tenemos unas lecturas, como siempre, muy, muy hermosas. Es un placer indagar, escudriñar la palabra de Dios, y hoy me toca ese privilegio. Vamos a tener nuestra Biblia y es como les he puesto allí en la descripción. Es Juan capítulo 6 del 60 al 69. Y también tenemos una lectura muy hermosa del final del libro de Josué, que va a ser el capítulo 24. Um, Tal vez no nos dé tiempo para revisar el libro, la carta a los Efesios, porque estamos en esa lectura continua leyendo los Efesios, aunque les recomiendo mucho la lectura que habla es precisamente de los matrimonios. Es Efesios capítulo 5 del 21 al 32, donde dice: maridos y mujeres, eh, con humildad sométanse a la autoridad de Jesucristo. Y de ahí, esa es la clave, el verso principal nos puede ayudar a entender todo el desarrollo de lo que va a decir San Pablo en los siguientes versículos. Y también el Salmo 34. Bien, pues vamos a iniciar como todos los jueves de Biblia, evocando las lecturas de nuestra Madre Iglesia, que nos da para encontrar hacia dónde nos quiere llevar con esta oración universal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando digo oración universal, me refiero a que se lee en todo el universo, pero le llamamos la oración colecta. Y esta oración la hacemos así. Dice: Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se me estaba olvidando que quiero dedicar esta media hora de oración por nuestros hermanos de Haití en el terremoto que les ha sacudido, y también por nuestros hermanos de Afganistán, ¿sí? Que las situaciones pues ahorita están muy confusas, en donde los talibanes, como les decimos, pues han regresado a esta ciudad y han desalojado. Entonces, pues bueno, hay mucho temor y mucha agitación. Vamos a hacer con esta oración, vamos a dedicar por ellos. Vamos a pedirles por mucho a esos pueblos agitados, unos por el mal físico, que es el terremoto, y otro por el mal del ser humano que se pelea por autoridad, que lucha por un privilegio de gobierno. Vamos pues con eso, vamos a orar y que nuestra oración sea agradable a Dios. Bien, pues de una manera sencilla, cuando dice: Señor, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, ¿sí? Que nos unes en un mismo sentir, pues habla, tiene una cosa muy hermosa, ¿verdad? Habla de un mismo sentir y los corazones de tus fieles. A mí me gusta mucho, pues esta oración está inspirada en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. La apuntamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, donde dice así: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo
la misma manera de pensar y de sentir, ¿sí? Esta oración colecta evoca una manera de pensar y sentir para que no haya divisiones. Por eso entonces él dice, Señor, que unes en un sentir los corazones de tus fieles, ¿sí? Dice, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes. También habla de ese corazón, entonces tener una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. Y también en Mateo 5:8 nos habla de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese corazón limpio. Un corazón limpio es esa comunidad que busca, que tiene como meta, que no tiene otra cosa más que mirar a Dios. Y un tercero, ¿verdad? Que en Hechos de los Apóstoles, en el 2:46, que es una de mis citas favoritas, que continuamente cuando dirijo grupos parroquiales, les recuerdo este 2:46. Y dice así, íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, que hoy que nos están invitando a la Eucaristía, pues nos habla de que ir a la Eucaristía sí es bueno, ir por supuesto como personas, sí también es muy bueno ir como familia, tal vez hasta también muy bueno ir como matrimonio, pero el sentir de la iglesia hoy nos dice que no tan solo es ir personalmente, ir como matrimonio, ir como familia, sino que nos dice que también hay otra razón, como comunidad. Entonces, cada familia es, como el Papa lo ha dicho mucho, el Santo Juan Pablo II, que es una iglesia doméstica, ¿sí? Es una iglesia chiquita. Y el domingo, todas nuestras iglesias domésticas vamos juntos y nos reunimos en esa iglesia local, en la iglesia, en las de San Patricio, en la de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nuestra Señora en Santo San Francisco, en fin, cada una de nuestras iglesias, ahí llegamos desde nuestras propias iglesias domésticas. Y esa es la intención de la iglesia. ¿Sí? Es bueno ir personalmente, es bueno, pero saber que vamos con otros hermanos que también son hijos de Dios y que también buscan ser discípulos. Bien, una vez eso, de esa manera sencilla, hasta aquí me quedo, vamos pues a leer nuestro Evangelio en el capítulo 6 para terminarlo. Les doy la bienvenida. ¿Qué tal, Susi? Por ahí Carolina Holguín. Déjenme ver por ahí quién más estaba. Alicia Afanador, Jackie, Luis Martín, Roxana, Romana Medrano, Blanca Ramírez, María Sotelo, Doña Mari, Carlita, Fabiola, Vicky, Abelardo, Ernesto y María Leal, Jorge Cortés, Sonia Lemus, muchas gracias todos. Yo sé que en este momento no podré mencionar a los que van a estar mañana en el YouTube, porque esto lo subo al YouTube, pero con mucho cariño envío también mis saludos a todas las personas que me siguen a través de la plataforma de YouTube. Bien, entonces con esta intención, con esta en mente, vamos a leer hoy el Evangelio, Juan, capítulo 6, de los versículos 60 al 69. Como se dan cuenta, la iglesia omite el último versículo, que es el 70 y el 71, que lo omite no por otra cosa, porque es un tema totalmente aparte, que se va a tocar, lo voy a tocar de una manera sencilla, pero hoy en la misa no lo vemos, y de alguna manera ese versículo está muy consagrado por allá para la Semana Santa, pero vamos a darnos cuenta, ¿ok? Entonces, en mi Biblia está en la página 1884, y si me acompañan a darle lectura desde el 60, 1884 en mi Biblia, Juan capítulo 6, versículo 60. Iniciamos nuestra lectura orante. Después de oírlo, refiriéndose a Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo:
¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio, desde el primer momento, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Y aunque la parte que sigue no la vamos a leer en la liturgia, pues voy a tomarme en esta lectura de Jueves de Biblia a terminarlo. 70-71. Jesús continuó: ¿no soy yo, acaso, el que los eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los 12, el que lo iba a entregar. Bien, pues esta es la lectura, por eso les decía que el versículo 70 y 71 pues nos va a ser para otro momento, y que de alguna manera la iglesia lo ha separado porque es un tema muy, muy fuerte y que se lee, se reflexiona, se profundiza, especialmente en la Semana Santa. Disculpen que voy a tomar un poquito de trago de agua porque vengo de la Santa Misa y siento mi voz un poquito cansada. Como le eché el trago grande, ya casi me ahogo. Bien, pues vamos a darle esta segunda lectura poco a poco, y me gustaría que hoy lo dividiéramos en 3 aspectos. Cuarto sería si utilizáramos el versículo 70-71, que lo vamos a dejar fuera, pero en 3 momentos me gustaría que leyéramos el 60 y el 63 desde los lentes del escándalo de la cruz. 60 al 63, y después del 64 al 66 desde la óptica, desde la incredulidad que Jesús denuncia, y finalmente del 67 al 69 donde Jesús desafía a los 12, y viene el desafío de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a dividir esta lectura en esas 3 etapas, ¿sí? Vamos a dividirlo. Entonces el primero desde la perspectiva del escándalo de la cruz. Lo que empezamos a mirar es lo que cambia aquí el escenario en todo el capítulo 6, es que se dirige a un nuevo auditorio. En todo el capítulo hasta este momento, los que murmuraban, los que no estaban de acuerdo con Jesús, los que buscaban a Jesús por otros intereses, eran los judíos en general. Los judíos en general. Y recuerdan que en un momento hablábamos de que la palabra discípulos se había amalgamado, se había diluido, se había juntado la palabra discípulos con la muchedumbre que seguía a Jesús, que eran los judíos. Y a partir de este versículo, del versículo 60, vuelve a aparecer la palabra discípulos. Y dice aquí que ahora son los discípulos precisamente los que se escandalizan de las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que los ha escandalizado? Desafortunadamente, pues no hemos leído qué fue lo que los escandalizó. Pero lo que los escandalizó es lo que les habla de una manera que su cuerpo y su sangre deben de ser comidos y deben de ser bebidos para tener vida eterna. Esas son las palabras que están escandalizando. Y dice aquí,
solamente hay en dos momentos que el autor Juan en todo el Evangelio utiliza la palabra escandalizar. La mayoría de las veces dice murmuran, pero en esta y en Juan 16, capítulo 1, cuando dice para que no les escandalice lo que viene, que les está hablando de la cruz. Y aquí es el primer elemento cuando les dice, ¿esto les escandaliza? Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve, las palabras que les dije son Espíritu y vida. Entonces, este primer elemento viene el cambio de discípulos, ¿sí? Vuelvo a repetir, antes eran los judíos, ahora los discípulos, pero no los 12, ¿sí? No los 12. Para los 12, luego Jesús tiene algo más para los 12, ¿sí? Entonces recuerden que hay mucha gente que lo seguía, pero se distingue muy bien entre los discípulos de Jesús y los 12. Los 12 es harina de otro costal, pero también les va a llegar su fiestecita. Vamos a ver. Y entonces hablan de que dura, dice, es duro este lenguaje. Ahí paramos. Es duro este lenguaje. Yo quisiera preguntar, ¿es la dureza de la palabra o es la dureza del corazón de los discípulos? ¿Qué es? Los discípulos dicen, es duro este lenguaje. ¿Qué es lo que están captando? De alguna manera los discípulos están captando algo que dicen que es duro esta manera de... Es duro ese lenguaje. Pero vuelvo a repetir, ¿es duro el lenguaje o es duro el corazón para aceptar esas palabras de Jesús? Y dice, continuamos, conociendo Jesús en su interior, ¿sí? ¿Quién puede escuchar? Y sabiendo Jesús lo que sus discípulos murmuraban, ¿sí? Viene esta parte que me encanta, el Salmo 139, versículo 4, que dice, aún las palabras no llegan a mi boca y tú ya las sabes todas, Señor. Evoca a la divinidad de Jesús. Dios es el único que puede leer nuestros pensamientos y antes de que lleguen nuestros pensamientos, dice, a mi mente y a mi boca, tú, Señor, ya lo conoces todo. Y aquí entonces Jesús, ¿verdad? Juan hace este elemento de divinidad, ahí presenta a Jesús. ¿Y qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que conoce Jesús? ¿Qué son los pensamientos? Pues pensamientos de incredulidad. Y que al final, este va a ser el drama de la vida. ¿Qué son esos, esa incredulidad? Pues al final, toda incredulidad es un rechazo a algo. Y en este caso es un rechazo concreto a la paternidad de Dios. A la paternidad de Dios. Entonces, conociendo su interior, conociendo esta incredulidad, conociendo este rechazo de la paternidad, ¿verdad? Dice, y precisamente conociéndolo, es eso lo que Dios conoce y es eso, esa incredulidad, la que Dios precisamente ha venido a sanar y a salvar a costa incluso de su vida, ¿sí? Y entonces si dice, los escandaliza. Y vuelvo a repetir, después lo vamos a mirar en el capítulo 16, versículo 1, que evoca, y me gustaría leerlo, si lo pueden apuntar, Primera de Corintios, capítulo 1, del 22 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, del 22 al 25, el escándalo de la cruz. Y dice así, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, dice Pablo, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, y podríamos decir aquí, para muchos que siguen a Jesús, los discípulos, y sabiduría y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y esto es precisamente lo que está evocando San Pablo. Hace esta referencia
al escándalo de la cruz y precisamente en el ámbito de la Eucaristía, como ahorita vamos a irlo desarrollando y mirándolo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que está mirando? ¿Verdad? Es importante, Jesús está diciendo que, les está diciendo que es importante advertir el escándalo de la cruz, ¿sí? Para poder superarlo. Sí. Jesús pretende darnos algo totalmente nuevo. ¿Y por qué? Porque Él es el totalmente otro. Yo creo que sí, alguna de las definiciones en filosofía que me encantan es precisamente que Dios es el totalmente otro, que en Dios siempre habrá novedad y que de repente, de acuerdo a nuestros esquemas mentales, puede ser una novedad que nos escandaliza o una novedad que nos sorprende, una novedad que nos fascina, pero siempre va a ser el otro, una novedad. Y entonces dice, es importante advertir el escándalo para poder superarlo. Y luego dice, ¿qué será? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Como es el lenguaje de San Juan, evoca precisamente, pues dice que subirá a donde estuvo antes y evoca dos cosas en San Juan. La primera evoca su encarnación, que es donde estaba antes, que ha bajado, se ha hecho hombre, y que subirá su ascensión. Pero también en San Juan, esa subida es nada menos y nada más que la cruz. Cuando Jesús se ha elevado, va a decir, ¿se acuerdan? En Juan 3:15, así como la serpiente fue elevada en Moisés, así también el Hijo del Hombre será elevado, ¿sí? Será elevado. Y habla, entonces, esa ascensión en Juan provoca que haya, que se vea la cruz y el escándalo de la cruz, ¿sí? Es decir, ese Dios, ¿sí? Ese Dios que se hace pan y que se sacrifica, que se deja remoler y que este escándalo de alguna manera va a anticipar el escándalo mayor que es el Viernes Santo. Y entonces va a decir unas palabras extrañas. El Espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida. Y es cierto, el Espíritu da vida, la carne de nada sirve. Es decir, Jesús está diciendo que muchos de los discípulos quieren seguir a Jesús de una manera terrenal, sin pasar por la cruz, sin ir en esa ascensión, sin ser llevado a donde vino, sin esa ascensión. Muchos, como dice los judíos y los discípulos, han seguido a Jesús porque les conviene, porque han comido pan hasta saciarse, porque tienen algunos beneficios. Eso es lo que dice Jesús, pero que solamente quieren seguirlo de esa manera. Y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Si me siguen de este camino, pues está bien, pero de nada sirve. Porque lo esencial en mi misión es la cruz. Es la cruz, ¿sí? Antes, entonces, no, dice, es el Espíritu y solamente, dice él, solamente conviene que yo me vaya, conviene que yo sea elevado en la cruz, porque dice San Juan, y expirando, entregó el Espíritu. Y pensamos que sopló su último aliento, pero es la venida del Espíritu Santo. Por eso dice, conviene que yo me vaya. Sin esa cruz yo no puedo darles el Espíritu Santo, ¿sí? No se puede entregar el Espíritu. El discípulo debe seguir a Jesús hasta la cruz, ¿sí? Y dice, mis palabras son Espíritu y vida. Es decir, estas palabras que nos quitan el aliento, estas palabras que nos escandalizan, estas palabras que nos parecen duras, en realidad nos dan el aliento de Dios y nos abren a una nueva vida. ¿Sí? Esta manera nueva, esta novedad de Dios, en donde nosotros los seres humanos nos es difícil de aceptarla, porque es el escándalo de la cruz. Y cuando no queremos vivir ello, decimos, se me hace que Dios no existe, porque creemos, no, porque vemos la cruz y no queremos ir hacia ella, ¿sí? No queremos ir hacia ella y entonces decimos, se me hace que Dios no existe, pero Dios existe y por eso decimos, y les
les predicaré a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que dice San Pablo. Y hoy vemos de dónde surge esa inspiración, porque habla esto Juan. Y entonces, esa es la primera sección donde hablamos del escándalo de la cruz hasta acá. Me gustaría continuar para poder hacer un poquitito otro recorrido de las segundas secciones del 64 al 66, como se los proponía. Y entonces en el 64 dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen, es decir, ahora va a denunciar la incredulidad, pero hay algunos entre ustedes que no creen. ¿Cuál es el enemigo número uno del creer? Dos cosas principalmente, el egoísmo y el miedo. Cuando en nuestras vidas los mejores consejeros no van a ser estos, no va a ser el miedo cuando tengo miedo y cuando solamente estoy pensando en mí. Eso no va a ser un buen consejero. ¿Cuántas veces de nosotros podríamos pensar en otra cruz como es una enfermedad? Y decimos, eso no, Señor. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir, tengo miedo a sufrir. Segundo, porque yo así no te puedo servir, Señor. Yo así no. Y a veces rechazamos las cruces que, si bien Dios no las manda, Dios las permite. Por alguna razón, en su sabiduría, en su providencia divina. Y hablo a veces hasta problemas muy grandes como matrimoniales. Y que vemos continuamente queriendo tirar la cruz, la toalla. Pero ya me estoy metiendo un poquitito más. Ahorita estamos siguiendo la lectura. Después podríamos interpretar, pero bueno, por ahí ya se me salió un poquitito. Me estoy adelantando, pero para hacerla nuestra esta lectura, ¿no? ¿Cómo puedo hacer nuestra esta lectura si estamos viendo esto? Y entonces dice, pero hay entre algunos de ustedes que no creen y decíamos que hay dos armas. Hay dos armas que son en contra de la fe, el nuestro egoísmo y el miedo. Dice, Jesús conocía desde el principio, ¿verdad? Conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. ¿Sí? Conocía desde el principio. Y aquí muchas veces, pasándolo a otro aspecto más cristianizado, vamos a decir que vamos a celebrar la Eucaristía, que vamos a misa, así, de una palabra sencilla, sin reconocer el misterio de la cruz, sin reconocer el cuerpo de Cristo, sin darnos cuenta que ir a la Santa Misa nos enfrentamos con el escándalo de la cruz. Ahorita me explico un poquito más. Y me voy a explicar otra vez iré a Primera de Corintios, que me parece ser que está inspirada totalmente aquí en este capítulo. Y vamos a ir al capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, del 20 al 22, que el contexto es precisamente ya en la fracción del pan, ya lo que hoy tenemos como las Eucaristías. Primera de Corintios, capítulo 11, del 20 al 22. Y Pablo habla fuerte y dice, cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. ¿Sí? Y que Pablo habla ya precisamente de qué significa ir a ese banquete, qué significa y no creer. Y no creer, ¿qué me involucra? ¿Qué me hace ser partícipe de la Santa Misa, de la Eucaristía? ¿Sí? Porque se puede sentar a la mesa y traicionarle. Se puede ir a misa sin creer lo que se está celebrando, lo que se está viviendo, ¿sí? Pero Él nos ama, y esto es algo bien importante, que no se escuchen estas palabras, porque estas están cargadas de mucho amor. Él sabe, y como le hemos dicho desde el principio, quién lo va a traicionar, y Él mismo llama, y Él mismo ama.
¿sí? Pero Él nos ama y nos ha llamado sabiendo de antemano quiénes somos. Y por eso en Marcos, que es bien importante, capítulo 2, versículo 17, dice, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Él conoce esa incredulidad y Él conoce que es difícil para nosotros, que nos escandaliza la cruz, y precisamente por eso Él nos elige y nos llama. Él ama, Él quiere sanarlo, quiere restaurarlo, ¿sí? Y va a citar algo más fuerte en el versículo 65, va a decir, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Este versículo es clave, que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. ¿Qué significa esto? Pero que al final, creer en Jesús en primer lugar es un don del Padre, ¿sí? Y es un don del Padre que ofrece a todos los hijos, pero que es, y segundo elemento, que la incredulidad es el misterio de la libertad del hombre, ¿sí? Que esta incredulidad sí es un don de Dios, pero que esta incredulidad es parte de la libertad que Dios nos ha dado, que somos esclavos de la ignorancia y somos incapaces de responder al amor con amor. Híjole, esto me duele. Cuando lo estaba preparando, yo dije, ay, esto sí va a doler. Sí, voy a volver a repetirlo. Que la incredulidad es el misterio de la libertad del hombre, por un lado, pero porque el hombre es esclavo de la ignorancia y es incapaz de responder al amor con el amor. Esto me recuerda a Francisco de Asís, cuando un día de Navidad, predicando, lloraba y decía, el amor no es amado. Qué palabras tan profundas. Ese fue todo su sermón de San Francisco. El amor no es amado. Y finalmente, cuando se dice que es un don del Padre, pero que también está ahí la libertad del ser humano, lo que a mí me encanta es como una contradicción, como una paradoja. Es decir, atribuirle a Dios la responsabilidad última de nuestro mal. Pues, ¿qué significa esto? Pues, cuando hablo de nuestro mal, significa de la incredulidad. Al final es pues cuestión de Dios Padre, que sabemos que a todo el mundo llama, pero que al final es la clave. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de poder resolverlo. Quiero citar la lectura de ayer, de viernes, que se leyó Mateo, en el Evangelio Mateo 20, del 1 al 16, que no es otra cosa, cuando es una parábola de Jesús, que dice que salió el dueño de la viña y habló a los de la primera hora, luego a los de la tercera hora, luego a los de la sexta, a los de la novena y a los de la 11ª hora, los cuales trabajaron solamente 1 hora. Es decir, que es el Padre que continuamente, en medio de nuestra resistencia, que el que no quiere venir temprano, el que es responsabilidad del Padre, que sale una y otra insistentemente. Por eso me encanta. Dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no les concede. Es decir, porque el Padre tiene que romper nuestro egoísmo, tiene que convencer nuestra voluntad para atraernos hacia Él. Ya no es la última palabra en nosotros. Ahí estamos en nuestro egoísmo, en nuestros miedos, como he enunciado, pero es obra del Padre que sale una y otra vez, y por eso, aunque pareciera ser que Él es el responsable de este mal, de nuestra incredulidad, bueno que sea Él, porque al final Él es el que continuamente sale una y otra vez por cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí, y yo pongo aquí, Él tiene la última palabra, entonces tendremos la certeza de su acto de amor para romper nuestros egoísmos y nuestros miedos. Y dice, a veces decimos, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué a mí no me da la fe? Y ya cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué a mí no me da la fe? Ya está la fe allí, porque ya está el deseo. Aunque no experimentamos, ya está ese deseo de la fe, y la fe siempre está como semilla, siempre está como germen, y entonces tiene que crecer. Si ya está ese deseo ahí, es decir, ya está la semilla plantada. Y finalmente, en esta segunda parte dice, desde ese momento, muchos de sus discípulos, y dice muchos, no dice pocos, no dice algunos, muchos
muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. En otras Biblias dice, se echaron para atrás y dejaron de acompañarlo. Aquí lo que en el griego hay una palabra, como porque me llama mucho esta atención, mucho la atención, dice, dejaron y se echaron para atrás, y encontré que la palabra en griego es, para los que saben, es aperjomai, y la palabra erjomai significa llegar a ser. Entonces dejaron de ser seguidores, en palabras muy textuales, dejaron de ser seguidores de Jesús. Pero ese dejar de ser a mí me evoca algo más, es que sin Cristo, sin ese seguimiento, uno deja de ser, que uno se desaparece, que su felicidad, su verdad desaparece, se esfuma. Por eso dice Jesús continuamente, aquellos que buscan, que quieren ganar su vida, la perderán. Estos discípulos están queriendo ganar la vida y por eso se van, porque las palabras son duras y dice, la perderán. Están dejando de ser. Y el que la pierda por mi causa, la ganará. El que la pierda por mi causa, el que acepte la cruz. El que el escándalo de la cruz, que es la Eucaristía, ¿sí? Que mucha gente, Jesús dejaba de responder a sus expectativas, ¿sí? Y entonces significa que no vivimos lo que celebramos en la Eucaristía. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? La pasión de Cristo, esa entrega total, esa cruz. Y entonces vendrá la última sección, que sería prácticamente una pregunta muy fuerte a nosotros. Sí, y hay que pensar que Jesús nos pregunta. Se voltea hacia nosotros, ¿verdad? Pensemos en la mirada de Jesús, versículo 67, y preguntó a los 12, aquí estamos. Y la pregunta es, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren evadir el escándalo de la cruz? ¿También ustedes quieren salvar su vida? ¿También ustedes me buscan solamente porque les he llenado la barriga? ¿Qué será cuando me vean subir a la cruz? ¿Qué será cuando lleguen a nuestras vidas las cruces diferentes? Y la respuesta pues es muy dura. Las palabras, si las ponemos, son duras esas palabras. Es cierto, son duras esas palabras. Agarrémonos de las palabras de Pedro, que dice, Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Esta parte me gusta mucho porque me gusta ver a Pedro. Me emociona porque esta respuesta de Simón Pedro es una respuesta de fe. Pedro se adhiere, se entrega a Jesús y le responde, ¿verdad? Y quiero decir, aún sin comprender ni compartir la forma, ¿sí? Pedro no entiende. ¿Y por qué digo que no entiende? Porque después vamos a ver que le escandaliza la cruz. A Pedro es el que sale corriendo después de, voy a llamar, de su huida y de su apostasía. Su apostasía no lo conozco. Sí, eso se llama apostasía. Decir que no conoces tu fe, renegar de tu fe. Y después de esa huida y después de esa apostasía es cuando Pedro lo entiende. Es cuando Pedro lo entiende. Y por eso hay una película muy hermosa que se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas? Que le cuenta la tradición que pues Pedro ya se iba de Roma porque sabía que lo iban a matar, y Pedro trata de huir y se le aparece el Señor en el camino y le dice, Quo Vadis, ¿a dónde vas? Y también está la otra interpretación, ¿no? Cuando Pedro le pregunta a Jesús, pero me gusta mucho esta interpretación, que es tradición. Y entonces esas palabras le interpelan a Pedro, ¿a dónde vas? Entonces se regresa y acepta el escándalo de la cruz, ¿sí? Y es precisamente crucificado. Pero a mí me encantan estas palabras porque la fe de Pedro es
pequeñita, está naciendo y dice, ¿sí? Y se irá perfeccionando y será depurando en esa experiencia que después le vendrá. ¿Sí? Y son esas palabras que son palabras de alguien que realmente ama a Jesús. Y son palabras de que lo ama, no lo entiende, pero son palabras de amor. Solo después comprenderá quién es Jesús y qué significan esas palabras. Bien, pues con esta manera sencilla hemos terminado nuestro jueves para preparar nuestro corazón para este encuentro con la Eucaristía. Les quedo preguntando, ¿es necesario ahora poner atención? Cuando vamos a la misa, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús? Cuando vamos a misa, ¿realmente queremos abrazar nuestra cruz? ¿O solamente vamos por conveniencia? Yo creo que sean unas palabras en silencio en nuestro interior y no importa cuál sea la respuesta. La respuesta es sincera y honesta y decirle a Jesús, Jesús, yo te sigo por esto. Yo te sigo porque quisiera que no me pasara nada, porque quisiera que mi familia estuviera bien, porque quisiera que mis hijos cambiaran, porque quisiera porque soy interesado, pero al final tengo miedo. Soy ambicioso y también soy egoísta. Pero aquí estoy, Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Tómame y después de la prueba en mi corazón, haz que nunca, nunca te abandone. Y con esta oración que, como decíamos en la oración colecta, creo que es una manera muy hermosa de terminar. Impulsa a amar lo que mandas y a desear lo que prometes. ¿Sí? Dame esa gracia de querer amar lo que mandas y impulsarme a desear tus promesas que son hermosas. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos un poquito de silencio en oración y con la gracia de Dios nos vemos en la Eucaristía este domingo. Hasta pronto.